Buenos días, buenos días. Muy buenos días. Robinson, Miss Robinson. Buenos días, Luis. Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, gracias, Luis. Qué bueno. Nicolette, Hasbel, Abigail, Perla Palacios. Bueno. Este día es el primer día del mes de septiembre. Y vamos a estarlo dividiendo, vamos a dividir en 3 partes. Como número 1, ven ahí ya está la licenciada y maestra Griselda Castro, que nos va a dar detalles sobre la práctica de laboratorio. Eso sería lo primero. Para mañana, la semana A, y lógicamente la siguiente semana B. Y luego estaríamos terminando el tema de fenoles. Y al final estaría yo dando algunas indicaciones, un repasito de alcoholes. Entonces lo que tenemos pendiente para esta semana es mañana la práctica y el examen respectivo, el postlaboratorio, y el viernes a las 8 el examen corto teórico de alcoholes. Les he colocado ahí unos ejercicios de alcoholes que precisamente tienen que ver con esta parte de alcoholes, y es solamente para que hagan ejercicios, para que vean ahí, desarrollen que por dónde puede andar el examencito. Espero que hayan visto ya sus notas y vamos a escuchar ahora a continuación a la maestra Griselda Castro. Ella nos va a dar la primera parte en cuanto a la práctica del laboratorio. Tengan muy buenos días. Como les indicaba el licenciado, les voy a hablar un poco acerca de lo que vamos a realizar en esta práctica número 3, que el grupo A viene mañana y el siguiente viene hasta el próximo jueves. Antes les voy a dar algunas generalidades de alcoholes para que recordemos, ¿va? Igual el link ya les va a explicar, ustedes ya vieron, pero en el caso de que no hayan repasado o no se recuerden algunos detallitos, el día de hoy les vamos a hablar un poco acerca de esto. Pues ustedes saben, nosotros siempre les hacemos preguntas, aparte que cuando vienen a la práctica ustedes tienen que saber lo más general de lo que estamos haciendo. Entonces, en cuanto a la nomenclatura, ya les hemos indicado, ¿verdad? Hay 2 tipos de nomenclatura. La que se usa oficialmente es la nomenclatura UPAC, pero ustedes en el manual van a ver que hay unos nombres comunes. Pues la nomenclatura común de los alcoholes se le va a anteponer la palabra alcohol y la terminación ílico, y vamos a conservar siempre los prefijos que indican el número de carbonos. Por ejemplo, aquí tenemos un átomo de carbono. Ustedes ya saben que el prefijo es met, entonces la terminación ílico. Vamos a poner alcohol metílico. Por ejemplo, aquí tenemos de 2 átomos de carbono, es alcohol etílico, alcohol isopropílico, alcohol cerbutílico. Ya saben ustedes la historia de ahí de la nomenclatura, ¿verdad? Cómo se nombran según el número de carbono. Y en cada familia les indicaba que lo único que van a ir cambiando va a ser la terminación. En cuanto a la nomenclatura UPAC, que les decíamos que es la oficial, la que se usa, que de hecho es la que más van a encontrar en los libros, la terminación es OL. Y nosotros debemos de indicar dónde está el hidroxilo, que es el grupo funcional de los alcoholes. Nosotros siempre debemos de elegir esa cadena, ¿verdad? A donde el hidroxilo le toque el menor numerador. Por ejemplo, este que tenemos acá es el 2-propanol. Debemos de nombrar los radicales, pero nuestra prioridad para nombrar la cadena o para numerarla más bien siempre va a ser el hidroxilo. Así que, por ejemplo, aquí tenemos el 2-etil 1-pentanol. Si el OH está en carbono 1, se puede omitir, de tal forma que ustedes van a encontrar, por ejemplo, butanol, pentanol, hexanol. Ahí ya saben que el OH está en carbono 1. Pero, por ejemplo, si ustedes leen algo que dice 2-hexanol, 3-hexanol, ahí significa que el OH está en carbono 3.
Cuando hay más de un grupo H, vamos a indicarlos con los prefijos di, tri o tetra. Por ejemplo, aquí tenemos el 1, 2 propanodiol, indicando que tenemos 2 OH. El di significa eso, ¿verdad? Y aquí tenemos el propanotriol que indica eso, que hay 3 OH acá. Y aquí tenemos ejemplos. Tenemos el etanol que les decía que cuando está en carbono 1 nosotros vamos a omitir la numeración. Aquí tenemos este ejemplo donde tenemos un radical. Les decía que esto lo vamos a nombrar según las reglas básicas de nomenclatura que ustedes ya se saben, que las aprendimos en las primeras clases y el licenciado se las dio también. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que en carbono 2 tenemos el OH y en carbono 3 tenemos el metil. En la nomenclatura nosotros vamos a anteponer siempre el radical, ¿verdad? 3-metil, 2-butanol. Y aquí tenemos un ejemplo. Este alcohol que tenemos acá, ¿cómo se llamaría? De 3 átomos de carbono. Propanol. Propanol. ¿Y este que tenemos acá? Pentanol. Ajá, y tenemos que indicar en qué número ¿tiene cuántos átomos de carbono? 5. Ajá, entonces sí se llama pentanol, ¿verdad? Y debemos de indicar en qué carbono está el OH. ¿Es en qué carbono queda? El Tercero. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Es propanol. No, pentanol, 3-pentanol, porque tiene 5 átomos de carbono y en carbono 3 tiene el OH. Entonces, vamos a ver la clasificación que también ya la vieron, pero es un recordatorio porque en la práctica les va a servir. Recuerden que los alcoholes tienen diferentes propiedades, reaccionan diferentes según sean primarios, secundarios o terciarios. Entonces, un alcohol primario es un alcohol que tiene el OH unido a un carbono primario. Aquí tenemos, por ejemplo, el metanol. Un carbono secundario significa que el carbono al cual está unido el OH es un carbono secundario. Ustedes ya saben que es un carbono primario, que es secundario, que es terciario. Significa en este caso que está unido a 2 átomos de carbono. Aquí tenemos el ejemplo y aquí tenemos el alcohol terbutílico, que estos son los alcoholes que vamos a utilizar en la práctica, que es un alcohol terciario. Pueden observar, el OH está unido a este carbono y este carbono está unido a otros 3 átomos de carbono. Por eso es un alcohol secundario. También según la cadena carbonada, esto es importante que lo sepan, pues la práctica va a tratar de alcoholes y fenoles y son diferentes, ¿verdad? Los alcoholes van a ser alifáticos si están formados solo por carbonos alifáticos y pueden ser cíclicos o pueden ser de cadena abierta. Pueden ser aromáticos si están unidos a un átomo o un anillo bencénico, si están unidos a 2 al benceno, pero se va a caracterizar porque ese OH siempre va a estar unido a un carbono alifático. Ese OH no debe de ir unido directamente al benceno porque si no se va a convertir en fenol, que ya lo vamos a ver más adelante. Que precisamente son eso. Los fenoles se van a caracterizar porque el OH está unido directamente al benceno y lo podemos representar de diferentes formas, generalmente con los electrones de esta forma o con el círculo. En cuanto a la nomenclatura, los vamos a nombrar al igual que nombrábamos los aromáticos, solo que vamos a utilizar en lugar de la palabra benceno, vamos a utilizar el nombre fenol. Así, por ejemplo, tenemos aquí el metilfenol, el dinitrofenol. Nosotros en la práctica vamos a sintetizar trinitrofenol. Entonces, siempre, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí tuviésemos clorofenol, si tuviéramos bromofenol, así. Es bastante sencillo. En cuanto a los aldehídos están formados por, o su grupo funcional es el grupo carbonilo.
Ustedes eso ya lo saben porque en la primera clase el licenciado les dio todas las familias orgánicas que existen, les dio una así noción general. Igual yo cuando les estaba dando nomenclatura, ¿verdad? Entonces, ese grupo carbonilo puede formar diferentes funciones químicas. Nosotros en el laboratorio vamos a empezar con aldehídos y cetonas. Luego vamos a tener de ácidos carboxílicos, ¿verdad? Pero ese carbonilo cuando está en el extremo de una cadena carbonada, se va a llamar o va a dar origen a los aldehídos. Cuando está en medio de dos átomos de carbono o de dos cadenas de carbono, se van a llamar cetonas. Y así los vamos a nombrar y tienen propiedades químicas según eso, ¿verdad? ¿Dónde está ubicado ese grupo funcional? La nomenclatura es bien fácil. Solo vamos a cambiar la terminación de los alcanos por la terminación al. Y ahí todo es lo mismo. Los números de carbono son los que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, vean acá, tenemos 2 átomos de carbono, se llama etanal. Aquí tenemos 3 átomos de carbono, se llama propanal Luego, si hay sustituyentes, la regla para nombrar sustituyentes siempre va a ser la misma que los alcanos. Acá no hay vuelta atrás. El carbono 1 siempre va a ser donde está el grupo funcional. Pues eso es una característica bien marcada de esa familia. El CHO o el carbonilo está en el extremo, siempre va a ser carbono 1. Y luego vamos a numerar y la nomenclatura va a ser exactamente lo mismo. Primero por orden alfabético, ponemos los números en los que están esos radicales y la terminación, ¿verdad? Al pentanal, por ejemplo, tenía 5. Hay nombres comunes que de hecho en el manual, creo que está un par de nombres comunes. Ahí tenemos el formaldehído, que es el metanal, el nombre IUPAC. Tenemos el acetaldehído, que es el etanal, quiere decir que tiene 2 átomos de carbono. En cuanto a las cetonas, lo mismo, vamos a conservar siempre los prefijos que me indican el número de átomos de carbono, solo que vamos a poner o vamos a usar la terminación ona. Entonces, por ejemplo, esto tiene 6 átomos de carbono, entonces se va a llamar hexanona y vamos a indicar el número donde esté el carbonilo. Por ejemplo, este tiene 6 átomos de carbono y en carbono 3 está un carbonilo. Entonces vamos a poner el número antes, 3 hexanona. Eso nos está indicando que es una cetona de 6 átomos de carbono y que en carbono 3 tiene el carbonilo. Ya de ahí sí hay otros grupos funcionales, pero nosotros es raro que les pongamos compuestos que haya combinación de grupos funcionales, ¿verdad? Los podemos indicar, por ejemplo, aquí hay un doble enlace. Si hay 2 carbonilos en la cadena, igual le vamos a poner ahí el prefijo di. O podrían haber incluso 3, también le va a poner tri. Se llama 2,4,6, 2,4 hexadiona. Entonces, ahora en sí les voy a hablar lo que vamos a hacer en laboratorio. Y primero recordarles que para este laboratorio hay que traer una toalla de mano. Creo que no les dijimos al inicio, no recuerdo si se los dijimos, pero la cosa es que tenían que traer una toalla individual. Una toalla por persona, ¿verdad? Quiere decir que ustedes trabajan en grupo de 3, en el grupo tienen que haber 3 toallas de mano y las van a dejar acá para que no las anden cargando, ¿verdad? Son las que van a utilizar ustedes en sus laboratorios. El laboratorio, como ya les indicaba, va a ser de alcoholes, fenoles y aldehídos y cetonas. Y lo primero que vamos a hacer es la nitración del fenol, que esta reacción ustedes ya la vieron en clase, es una mezcla de ácido nítrico, ácido sulfúrico, que lo debemos de colocar en el baño con hielo. Eso es muy importante. Creo que ya vieron el video que cuando le estén poniendo ahí el fenol es una reacción muy exotérmica, libera mucha energía. Entonces ustedes, energía y calor, ¿verdad? Temperatura. Entonces tienen que ponerle el fenol en este recipiente con hielo que vamos a tener, porque si no se les va a quemar la mezcla. Luego lo van a poner en baño María y van a obtener un compuesto similar al que obtuvimos en el laboratorio pasado, que era benceno, que era hecho a base de benceno. Y lo que van a obtener es esto, ¿verdad? Esto, como es ácido nítrico y ácido sulfúrico concentrado, se va a nitrar en esas 3 posiciones, en el 2, 4 y el 6. Lo que vamos a obtener va a ser 2,4,6 trinitrofenol.
Luego vamos a hablar acerca de la acidez relativa. También ya lo vieron en clases, que tanto alcoholes como fenoles tienen cierta acidez, ¿verdad? Ustedes lo pueden comprobar con las reacciones, ya que ellos liberan hidrógeno, pero los fenoles son más ácidos que los alcoholes y eso vamos a comprobar. Para eso vamos a poner una base y esa base va a ser neutralizada con el alcohol y con el fenol. Le vamos a poner un indicador de pH que es la fenolftaleína y lo va a teñir de rosa. Entonces nosotros vamos a colocar este fenol hasta que se decolore completamente. Ahí significa que ha neutralizado la base y efectivamente, ¿verdad? Comprobando que es una sustancia ácida. Y le vamos a poner la misma cantidad de alcohol, comprobando así que ellos son más ácidos. Ahora bien, no quiere decir que el alcohol no pueda neutralizar esa base, ¿verdad? Sí puede porque es ácido. Si nosotros pusiéramos más cantidad de alcohol, posiblemente el doble quizás, vamos a lograr neutralizar, pero como solo estamos viendo que el fenol es más ácido que el alcohol, por esa razón solo vamos a decolorar el tubo que tenga el fenol o al que le vamos a colocar este fenol. Luego tenemos la prueba de Lucas, que es una prueba que sirve para identificar alcoholes terciarios. Sigan ustedes ahí el protocolo que dice la práctica en el video. Vamos a tener el etanol, el alcohol isopropílico, que es el 2-propanol. Esos nombres anótenlo porque en la práctica, en el postlaboratorio se los voy a poner así, nombres sistemáticos. Creo que en el video están así, se los han puesto los nombres UPAC también. Y el alcohol terbutílico, que es 2-propanol, 2-metil-2-propanol. Le vamos a colocar el reactivo de Lucas, que es ácido clorhídrico en cloruro de zinc. Y vamos a ver que la solución que se enturbia rápidamente es el alcohol terciario. Y lo que ocurre es esta reacción. Vamos a tener ahí que el alcohol, vean, acá se dan las reacciones, solo que el que reacciona primero, en primer lugar, es el alcohol terciario. Es esa la estructura del alcohol terciario que nosotros vamos a utilizar. Ustedes estas reacciones ya las vieron en clases, son reacciones de sustitución, donde el hidroxilo que tiene el alcohol va a ser sustituido por un cloro que le va a aportar esta solución que tenemos acá. Entonces, aquí tenemos el 2-metil, 2-propanol. Se va a convertir en 2-metil, 2-cloropropano, un halocarburo. Luego va a reaccionar el alcohol secundario, que igual, ¿verdad? Aquí tenemos el 2-propanol, se va a sustituir este OH por un cloro. Y el último en reaccionar, que esto nosotros no lo vamos a ver en laboratorio, pero sí reaccionan. También se va a sustituir el hidroxilo de acá por un cloro. Vamos a pasar del etanol al cloruro de etilo o al cloro etano. Entonces acá, como les decía, esos alcoholes los tres reaccionan, pero unos reaccionan más rápido que otros. Por eso sirve para identificar alcoholes terciarios. Va a reaccionar en primer lugar. Esto lo vamos a lograr ver en laboratorio. Esto vamos a esperar unos minutitos y va a reaccionar, pero tendrían que pasar días para que reaccione. Entonces, obviamente, no lo vamos a ver en el laboratorio. Luego vamos con las reacciones de aldehído. Solo vamos a hacer un par de reacciones que es para identificar las propiedades químicas y algunas reacciones de síntesis. Para esto vamos a utilizar el reactivo de Tollens, que es un reactivo que sirve para identificar o diferenciar entre aldehídos y cetonas, pues las cetonas no reaccionan. Entonces lo que sucede acá es que el aldehído se va a oxidar a un ácido carboxílico y va a quedar plata metálica. Nosotros vamos a ver un espejo de plata que es plata sólida que se redujo, ¿verdad? Producto acá de la reacción. El reactivo de Tollens, que es plata en amoníaco. Y el que vamos a utilizar en la práctica dice formaldehído o formalina, no sé cómo les han puesto ahí, es el etanal, es el aldehído de un átomo de carbono. Entonces se va a oxidar y me va a dar como resultado el ácido metanoico,
más la plata. Lo que nosotros vamos a observar, de hecho, va a ser la plata, es nuestra evidencia de reacción. Y tenemos la acetona, que es la propanona. Esa propanona tiene 3 átomos de carbono y ellas son menos reactivas que los aldehídos. Ya habrán leído ustedes la teoría del manual. No hay ningún tipo de reacción porque este es un oxidante suave. Las cetonas necesitan oxidantes fuertes más catalizadores. Entonces aquí no hay reacción. Si yo les pregunto en el postlaboratorio cuál fue el producto de la propanona más el tolens, usted me tiene que poner no hay reacción. Porque hoy les voy a poner algunas preguntas de complementar en el laboratorio, en el post. Luego vamos a tener la preparación del acetaldehído, que es el etanal. Ahí dice, me parece que dice aldehído acético en el manual. Entonces vamos a utilizar el etanol, es un alcohol primario o para sintetizar aldehído vamos a necesitar alcoholes primarios. Entonces vamos a utilizar más un oxidante, que en este caso va a ser el dicromato de potasio. Entonces acá siempre donde se da la reacción es donde está el grupo funcional y aquí tenemos el hidroxilo. Aquí se va a dar una reacción de oxidación en la que el alcohol va a perder hidrógenos y ese se va a oxidar hasta un grupo carbonilo, de tal forma que esto que tenemos acá, el etanol, va a convertirse en etanal. Nosotros le vamos a poner el dicromato o el ácido crómico es de color amarillo. Luego vamos a ver que se torna de un color azul, más o menos, pero vamos a obtener diferentes tonalidades. Luego le vamos a hacer una prueba que se llama prueba de Schiff, que también sirve para identificar aldehídos. Eso con el objetivo de observar que si usted, o comprobar más bien que ustedes hayan sintetizado correctamente el aldehído. Y si se les tiñe de rosa, sí, ¿verdad? Rosa o violeta significa que ustedes sintetizaron correctamente ese aldehído que les estaba pidiendo la práctica. Y eso es lo que vamos a hacer en la práctica. No sé si alguien tiene alguna pregunta acerca de esto. No, entonces solo que se aprendan los productos que vamos a obtener en cada reacción y que se aprendan la nomenclatura UPAC de cada uno de ellos. Yo en el video se las han puesto la nomenclatura UPAC y yo aquí se las mencioné. Espero que hayan tomado nota ahí. Entonces, si nadie tiene ninguna pregunta, pasa el link a explicarles, seguir con la clase. Voy a dejar de compartir acá primero, Lick. Bueno, excelente. Tuvimos bien, qué bueno. Yo esperaba que siguiera la Lick, ustedes, ¿verdad? Pues sí, cabalito se oye, nítido. Bueno, buenos días a todos después de esta excelente exposición, ¿verdad? Con respecto al laboratorio. Vamos a continuar con el tema de fenoles. Y licenciado, dígame. buenos Dígame días. bien. Buenos días. Fíjese Dígame. que estaba viendo en anatomía que tenemos el mismo horario. Nos van a hacer un corto de anatomía el viernes a las 8. Ajá. Y ese día también tenemos el corto de química. Sí. O sea, no sé si deberíamos de hablar con los de anatomía, los doctores, o Vaya, mire, usted nos no, ahí pondría. en este momento pudiéramos ahí todos ponernos de acuerdo, cambiamos de hora o lo hacemos mañana. Bueno, que mañana tienen lo de laboratorio, ¿verdad? Lástima que no me indicaron, lo hubiéramos hecho ahora, ¿verdad? Pero necesito que nos pongamos de acuerdo. Así es que al finalizar, no sé, pudiéramos quedar porque, de hecho nosotros ya estábamos y me imagino que ellos ya se los pusieron. Se los impusieron, ¿verdad? Nosotros ya estábamos programados, ¿verdad? Así es. Pero de repente apareció eso y ya estaba. Y no sé, ustedes no pudieron decirles que ya había otro examen, ¿verdad? No hemos tenido clase con ellos. Ah, ya de una vez se lo... Ajá. Eso Sí. fue ayer, Lick. Ujú. Bueno, entonces, ahí vean si lo hacemos más temprano el viernes o ahí vean cómo quedamos. Quedamos en stand-by ahí. Ujú.
pero Yo quisiera... creería que se puede hacer a las 7, porque ellos creo que lo tienen a las 8. Vaya, entonces estaríamos de acuerdo todos los que están oyendo, que lo hagamos el viernes a las 7, el examen corto de química orgánica. Yo no puedo a las 7. Ajá. O lo ponemos a las 9. Vaya, sería bien también. Vaya, viernes a las 9, ¿verdad? Quedamos así, por favor, viernes a las 9. De todos modos, les colocaré un aviso. Espero que todos estén para que sepan, viernes a las 9. Bueno, veamos las reacciones. Decíamos, ya habíamos hablado, las reacciones de acidez. Y aquí voy a repasar y luego me continúo con lo que habíamos quedado pendiente. Decíamos que la reacción de acidez es la pérdida de hidrógeno. Químicamente hablando, una reacción de acidez es esto, donde se pierde el hidrógeno. Y en este caso, como es el fenol, entonces me genera un fenóxido. Y precisamente sería un fenóxido de sodio. Aquí pudiera ser, por ejemplo, solamente el sodio, o también pudiera ser hidróxido de potasio o el potasio, que sería fenóxido de potasio. Y aquí tenemos la reacción así de esta manera, en el que es lo mismo esto. Si yo les pusiera AROH, es igual que esto. O también C6H5OH. O sea, esto, C6H5OH. Me estaría refiriendo al fenol. Entonces acá la sustitución se da acá y nos genera el fenóxido de sodio. Esto ya lo habíamos hablado, solamente estoy para ubicarnos. Luego tenemos la formación de éteres aromáticos, partiendo del fenol y un halocarburo. Ahí depende del otro radical que queremos que se sustituya acá en lugar del hidrógeno. Por ejemplo, acá en este, le coloco cloruro de metilo, lo que voy a tener es un éter metilfenílico o fenilmetílico. Entonces, eso sería. Ahora, aquí les puse, inclusive les pregunté que cómo obtener el éter etilfenílico. Y me respondieron que si pusiéramos, siempre va a ser el fenol más cloruro de etilo. ¿Verdad? Sería lo que tendríamos acá que colocar como reactivo y sustrato. El fenol más el cloruro de etilo. Luego les hacía la pregunta del éter butilfenílico. Sería el fenol siempre más el cloruro de butilo. Entonces, eso sería para obtener éteres aromáticos. Recordándoles que los éteres, el grupo funcional es el oxígeno que une a dos radicales. Entonces, eso sería en cuanto a la obtención de éteres. Luego, la otra reacción que veíamos, estoy repasando acá, es la del fenol con ácido nítrico en ácido sulfúrico. Por cierto, les mencionaba que esta reacción es la que vamos a hacer en la práctica, que ya la licenciada pues les decía que es lo que vamos a hacer. Esto va a estar, esta mezcla, ustedes va a estar en hielo, y ahí vamos a agregar las 20 gotas de fenol. Entonces, y la reacción debe agregarse ahí y con sumo cuidado. Hay una palabrita que usamos, el calor ahí del laboratorio, vea, que no se nos vaya a quemar. Entonces ahí despacio, gota a gota, y vamos agregando el fenol, porque este fenol inclusive está en ácido sulfúrico. Y vamos a obtener el ácido pícrico, o como acabamos de escuchar allá la licenciada, sería 2,4,6 trinitrofenol, que es la sustancia amarilla que va a ser nuestro evidente, al igual que lo hicimos en la práctica anterior. Bien. Esto creo que es lo que habíamos hablado hasta la clase de lunes. Veamos ahora ya a continuación una nitración
pero ya el ácido diluido, lo que tenemos acá, ya el ácido, el fenol y solamente ácido nítrico diluido. Cuando decimos diluido ahí que le hemos agregado agua, verá una buena porción de ácido nítrico disuelta en agua y pues tranquilo, ahí ya está diluidito, pero tampoco, siempre, imaginen ustedes, es ácido nítrico. Entonces le mezclamos el fenol y atención acá, solamente va el ácido nítrico y todavía diluido. Entonces eso me va a generar dos productos debido al grupo OH, recuerdan ustedes, que es orientador a orto y a para. Entonces el producto que obtenemos es el ortonitrofenol y el paranitrofenol. Por razones de preguntas, ustedes ya saben cómo les pregunto, ¿qué es la diferencia? Cuando es ácido nítrico y ácido sulfúrico, es el ácido pícrico o 2,4,6-trinitrofenol. Y cuando es ácido nítrico diluido o disuelto en agua, va a ser esta pareja de isómeros. El paranitrofenol y el ortonitrofenol. Serían los dos resultados. Bien. ¿Preguntitas que hayan al respecto? Estamos entonces, lo que acaba de explicar es que esos dos ese compuesto está disuelto en agua. Está disuelto en agua, correcto. El ácido nítrico. Le agregamos el fenol a ese ácido nítrico, pero este ácido nítrico ya está diluido. No era como en el anterior que era ácido nítrico como ácido sulfúrico. Ahí están concentrados los dos, que es lo que vamos a venir a hacer acá a la práctica de laboratorio. Bien. Veamos ahora otra reacción, que es la reacción del fenol aquí. Fenol con bromo en agua. Y nos genera 2,4,6-tribromofenol. Ahora, fíjese que el solvente aquí es bien importante porque nos orienta a los productos que vamos a obtener. Por ejemplo, acá es con solvente agua o un solvente polar. Y el producto que obtenemos es el 2,4,6-tribromofenol. A la vez que esta reacción sirve para identificar fenol por la decoloración del bromo, lo que ya les hemos mencionado en clase teórica y en el laboratorio, que nosotros utilizamos el bromo como halógeno para evidenciar la decoloración del bromo. Entonces acá, estoy mencionando acá esto porque ya vamos a ver otra reacción en la que colocamos el bromo con otro tipo, con un solvente no polar. Cuando el solvente es polar, me va a dar un 2,4,6-tribromofenol, un producto único. Y como les hemos indicado, pues acá las reacciones químicas son recetas, ¿verdad? Son recetas químicas, son procedimientos para llegar a un producto o lo que llamamos una síntesis. Bueno, sigamos. Aquí está lo que acabo de mencionarles. Yo tengo el fenol acá con bromo en benceno. El benceno es un solvente no polar o cualquier hidrocarburo pudiera ser, porque aquí está siendo usado como solvente y me genera el parabromofenol. Entonces, pudiéramos pensar que el fenol con bromo en un solvente no polar me da el parabromofenol. Y lo que veíamos anteriormente, el bromo con un solvente polar como el agua o etanol, me pudiera dar el 2,4,6-tribromofenol. Entonces sería esta la halogenación y siempre la evidencia de la reacción es la decoloración del bromo. Es la decoloración del bromo. Bien. Luego tenemos una sulfonación del fenol. La sulfonación del fenol. La sulfonación es trióxido de azufre y ácido sulfúrico, o puede ser una doble cantidad de ácido sulfúrico para generarme el ácido ortopara
el ortofenol sulfónico y el parafenol sulfónico. Me va a generar isómeros, la parejita de isómeros. Entonces acá lo tenemos en nombre. Hoy veamos las reacciones que nos va a generar esto. Entonces tengo acá el fenol en bromo y en benceno, el solvente no polar. Me va a dar el parabromofenol. Aquí pudiera ser cualquier otro solvente no polar, por ejemplo, un pentano, hexano, propano, butano, y el producto va a ser el parabromofenol. Bien, luego tenemos la sulfonación del fenol en ácido sulfúrico o trióxido de azufre en ácido sulfúrico, tal cual estaba acá planteado. Esto es equivalente a 2 moles de ácido sulfúrico. Entonces yo tengo el ácido ortofenol sulfónico y parafenol sulfónico. Entonces esta reacción también es bastante exotérmica, es bastante fuerte y ahí esa no la vamos a realizar en la práctica, pero sí es una reacción exotérmica bien interesante. Bien. Entonces, con esto estaríamos, quiero ver. Con esto estaríamos concluyendo la parte de fenoles. Entonces, lo que les indicaba, ya pues tenemos lo pendiente del laboratorio de mañana y ahí la explicación creo que es excelente y luego el vídeo que tienen ahí, que esos videos es de aprovecharlos ustedes, ¿verdad? Es una información muy bien detallada y la licenciada tuvo bien todavía, ya que hay 4 familias que vamos a estudiar, ¿verdad? Todavía orientarles más al respecto. Es que esperamos solo 10, ¿verdad? en ese examen. Luego tendríamos para el viernes, que ya quedamos a las 9 de la noche, tendríamos el corto teórico de alcoholes. Por eso quiero que ahora veamos que vamos a hacer un repaso de alcoholes. Un repasito de alcoholes. Quiero que repasemos alcoholes. Permítanme, no sé qué me pasó acá. Lo que quiero es buscar la pantalla de compartir. Y vamos ahí a la... quiero indicarles también. Hay unos ejercicios de alcoholes que ya se los he colocado también, en cual les pido, por ejemplo, que escriban 5 nombres y fórmulas de alcoholes que tengan una importancia biológica, médica y antiséptico. Y aquí hay, todo esto es una secuencia de fórmulas de los alcoholes. Luego tenemos también, hay una preguntita capciosa que quisiera que la consideramos. ¿Por qué los éteres tienen menor punto de ebullición que los alcoholes? Si son isómeros de función. Luego acá escriba la fórmula, el nombre del producto principal para la reacción del 2-pentanol, que es un alcohol secundario, y el 1-pentanol con cada uno de los siguientes reactivos. Luego tenemos estas reacciones de reducción para generar alcoholes primarios y secundarios. Y luego hay una preguntita que quisiera que me la desarrollaran y ahí les he colocado un foro para que de preguntas, vea, por ejemplo, dice que se tiene un compuesto de fórmula A, que es C5H10 que reacciona con agua en medio ácido para formar este compuesto C5H12O. O sea, en otras palabras, lo que yo quiero acá es que dice que hay un compuesto
que C5H10. Este reacciona con agua en medio ácido. En una de las clases vimos ahí anteriores, hemos visto esta hidratación medio ácido. Esto me genera este producto. Aquí voy a obviar la play. Quiero ver si me... Y dice que eso me da este producto. El C5H12O. Que luego que se oxida con permanganato de potasio. La pregunta del millón aquí es, bueno, y se oxida generándome este producto, C5H12O. La pregunta del millón aquí es, ¿cuál es la fórmula desarrollada y el nombre de A, de B y de C? Esta preguntita con otros reactivos se las voy a colocar en el cortito. Entonces lo que necesito es que repasemos reacciones. Dice que se tiene un compuesto de fórmula general. ¿Qué familia será? ¿Será alcano? ¿Será alqueno? Que me genera este compuesto. Puede ser alcohol, puede ser aldehído, puede ser cetona. Pero ese compuesto cuando reacciona, recuerden que el permanganato es agente oxidante. Entonces me va a generar este compuesto. La pregunta es, ¿cuál es el nombre de este compuesto? A. ¿Cuál es el nombre de B? ¿Y cuál es el nombre de C? Así que ahí se los dejo ya planteado para que ustedes lo repasen, y ahí está el foro de consulta, ¿verdad? Para que ustedes me puedan algunos decir se trataba de este compuesto. Bien, y luego seguimos con reacciones de alcoholes. Esta es una reacción de acidez, desprendimiento de hidrógeno. Esta es una reacción para obtener éteres. Esta es la prueba de Lucas. Aquí sí lo que quiero preguntar es que si este alcohol que es terciario se oxida en presencia de permanganato de potasio. Y luego tenemos acá este que es un alqueno. Recuerden que un alqueno, el número de hidrógenos es el doble que de carbonos. Por aquí anda esto, miren. Esto es un alqueno que se hidrata en medio ácido. Entonces, por ahí anda la preguntita esto. Y por último, en estos ejercicios, está algo que le llamamos una arañita, ¿va? De reacciones. ¿Y en qué consiste esta arañita? Dice que escriba la fórmula de los reactivos mostrados en letras. Acá, A, B, C, D, E, F, G, H. En cada una de las reacciones siguientes. Por ejemplo, y quiero hacerles una atención. Fíjense ustedes que cuando la flecha va hacia afuera, esta es una reacción, por ejemplo, del alcohol. En este caso, del alcohol. Si la flecha va hacia afuera, ¿qué es lo que tengo que agregarle al alcohol para obtener el 1-buteno? Va. Si la flecha va hacia afuera es propiedad química. Entonces pongo aquí la fórmula o el nombre del reactivo que tengo que agregarle para que me dé el 1-buteno. Esas son las reacciones que hemos visto. Aquí solamente he puesto la arañita esta para resumir todas las reacciones. Por ejemplo, yo tengo acá, fíjense aquí al contrario, la flecha viene hacia adentro.
Eso quiere decir que he preparado el butanol a partir del butanal. ¿Qué reactivo es el que tengo que hacer para que me pase de butanal a butanol? Y aquí viene la flecha va hacia afuera. Obtengo un éster. ¿Qué reactivo tengo que agregarle a este alcohol para que me genere el éster? Eso sería H. Entonces, estas arañitas en eso consisten. Es un resumen de métodos de preparación y propiedades químicas de los alcoholes. Decía que cuando la flecha va hacia afuera es propiedad química. Por ejemplo, este es a partir del butanol obtengo el buteno. ¿Qué reactivo tengo que agregar? Acá, ¿verdad? A partir del butanol obtengo el cloruro de N-butilo, que es lo que tengo que agregar acá para que me dé este compuesto. Y así sucesivamente. Acá, vean, parto del cloruro de butilo para obtener el butanol. ¿Cuál va a ser cuál es este compuesto, el reactivo? ¿Preguntas que hayan al respecto? Preguntitas, preguntitas. Any question? Can you hear me? Is there anyone over there? Sí, ¿Hay alguien ahí? Aquí estamos. Ahí estamos, ¿verdad? Va, pero ¿preguntas o todo más claro que este día? ¿Cómo está el día? Bueno, sigamos. Luego dice acá, escriba la fórmula de los sustratos o productos obtenidos mostrados en números en cada una de las reacciones siguientes. Por ejemplo, vaya, el 1. Aquí tengo que poner la fórmula de este sustrato. ¿Qué sustrato tengo que colocar si yo quiero obtener el 2-butanol a partir y haciendo uso del hidruro de borosodio? ¿Alguien me pudiera decir cuál sustrato tendría que ocupar acá? Es una reducción, sí, es una reducción. Si yo le aplico aquí el hidruro de borosodio, ¿cuál sería el sustrato que yo le pondría acá para obtener el 2-butanol? Es un alcohol secundario. Vean ahí las reacciones de alcoholes en las reducciones. Vaya, los alcoholes primarios, los aldehídos, ¿a qué se reducen? Preguntita, ¿verdad? ¿Sí? A carbones primarios. Los aldehídos a carbonos primarios. Bien. Pero acá tengo un alcohol secundario. ¿Cuál sería el sustrato que yo tendría ahí? Acá. ¿Cuál sería la fórmula del sustrato? Para obtener alcoholes secundarios. Debe de tener el mismo número de carbonos. Y en este caso es una cetona. Entonces, esta sería la acetona que se me reduce al alcohol secundario. Entonces, esta arañita en eso consiste. Si es un sustrato, va hacia adentro. Acá la flecha. Si es el producto, la flecha va hacia afuera. Acá, por ejemplo, es un alcohol secundario. Y aquí cuando tenemos hidrógeno, estamos representándoles e indicado un ácido inorgánico. Por ejemplo, el sulfúrico, que es el que ocupamos es una deshidratación de alcoholes. ¿Cuál sería el producto que obtendríamos ahí en el 2? ¿Cuál sería la fórmula? Un aldehído. Un aldehído. Fíjense que este es el alcohol y lo deshidrato. Vea, le saco el agua, ¿verdad? Y nos queda purito alcohol ustedes, ¿verdad? Purito mechazo ustedes. Bonita la química, ¿verdad? Y a mí me gusta que a ustedes les gusta la química, a ustedes. Va. Alcohol secundario, lo deshidrato. ¿Qué me va a generar? Un alcohol.
Una cetona. No. Está en las primeras familias de los hidrocarburos. Entonces aquí me generaría un alqueno, ¿verdad? Y así sucesivamente va esta arañita, ¿verdad? Y son ejercicios para que ustedes los practiquen. Vamos a hacer un repasito un poco general de lo que hemos visto. Así es que está eso para que tengan material de estudio. Recordando alcoholes, el grupo OH es el grupo funcional característico de ellos. Ya inclusive la licenciada ahí les indicaba de que debe tener una cadena alifática, la cadena carbonada R, que está unida a él. Clasificábamos, por cierto, también la LIC les indicaba ahí que el alcohol primario, el OH, está unido a un carbono primario, el OH a un carbono secundario, etcétera, etcétera. Decíamos que este aspecto es bien importante para poder diferenciar en la reactividad química de los alcoholes. Y ahí está el cuadrito ¿verdad? De los alcoholes. Tenemos ejemplos de alcoholes primarios, unos entre todos, ¿verdad? Secundarios y terciarios. Y ahí están las formulitas respectivas. También los alcoholes alifáticos, el OH unido a la cadena alifática, y en los aromáticos lo mismo, pero va al inicio el grupo fenol. También clasificábamos por el número de OHs. Decíamos que los sencillos o monofuncionales son todos los que acabamos de estar considerando. Y los dioles o glicoles, el etanodiol y propanodiol. Los trioles, propanotriol. Y los polioles, que son las aldosas y cetosas. Y luego, pues les hemos puesto ejemplos, las aldosas y cetosas. Hablando de propiedades físicas, aquí se nos rompió ya la no polaridad. Aquí ya se nos volvieron las cosas polares. Entonces aquí son sustancias polares y presentan puentes de hidrógeno. Hablábamos con respecto a la solubilidad relativa en agua. Por cierto, aquí les puse, ¿verdad? Que de acuerdo al número de carbonos, la solubilidad va disminuyendo. Porque el grupo OH va disminuyendo a la par de la cadena alifática que no es polar. De hecho, hablando específicamente del etanol y de otros alcoholes, o podemos generalizar, son solventes polares. O sea, todo lo que se nos disuelve en alcohol, pues pudiéramos pensar que es sustancia polar, bajos puntos de fusión. Y hablábamos de los puntos de ebullición que dependen de la masa, como lo que estamos viendo acá. Por ejemplo, a medida que aumenta el número de carbonos, el punto de ebullición va aumentando. Y también, a medida que aumenta el número de grupos OH, el punto de ebullición aumenta. ¿Qué es lo que teníamos aquí en este cuadrito? ¿Va? Por ejemplo, parando los etanoles, por decir algo, el etanol 79, pero el etanodiol, que tiene dos grupos OH, aumenta el punto de ebullición. El propanol, solo un grupo OH, 97. El propanodiol ya aumenta debido al grupo OH y no se diga. De acuerdo al número de grupos OH, así también aumenta punto de ebullición. Y ahí tenemos unos usos y aplicaciones que habíamos mencionado. Bien, hablando de las propiedades químicas o métodos de preparación de alcoholes, tenemos primero la reducción de aldehídos y cetonas, haciéndoles la consideración que este es un curso básico de química orgánica para estudiantes del área de salud. Ustedes no estudian áreas de química así propiamente, aunque sí para ustedes es importante. Para estudiantes de nutrición, la química es bien importante,
pero no es esa su área, sino que les damos una información básica de entre todas las reacciones, sacamos las más representativas. Por ejemplo, la reducción. Ya la compañera que siempre me responde, ¿verdad? Decía que la reducción es ganancia de hidrógeno y pérdida de oxígeno. Les había indicado que cómo identifico yo un agente reductor. Tiene, a la par de los otros elementos que lo forman, tiene exceso de hidrógenos. Por aquí 4, que es el hidruro de litio y aluminio. 4 hidrógenos, el hidruro de boro sodio. 4 hidrógenos y lógicamente el agente reductor por excelencia, el hidrógeno. Ahora, habíamos hablado que las cetonas en presencia de un agente reductor me generan alcoholes secundarios, que es lo que vimos acá. Tengo la acetona en presencia de un agente reductor, me genera un alcohol secundario. Aquí el grupo CO ha ganado hidrógenos. El aldehído en presencia de un agente reductor genera un alcohol primario. Entonces, concluyendo esta parte, los alcoholes primarios, los aldehídos se reducen a alcoholes primarios. Las cetonas se reducen hacia alcoholes secundarios. Bien. Luego tenemos la hidratación de alquenos en medio ácido. Yo tengo un alqueno, lo hidrato en presencia de sulfúrico y me genera un alcohol. Tengo acá el alqueno en un medio ácido, un medio acidulado y me genera el alcohol. Hidratación de alquenos en medio ácido. Hidrólisis alcalina de haluros de alquilo. La hidrólisis va en medio básico o alcalino y es el haluro de alquilo o haluro carburo que se da la sustitución debido a la hidrólisis del grupo OH, sustituye o desplaza al bromo y obtenemos el alcohol, sea primario o sea secundario, dependiendo del tipo de haluro o halocarburo que tengamos. Y luego tenemos una reacción de reducción que partimos desde un ácido carboxílico, le aplicamos un agente reductor, me da primero un aldehído. Luego el aldehído se me reduce hacia el alcohol primario correspondiente. Bien, entonces veíamos en cuanto a las propiedades químicas o reacciones químicas de los alcoholes. Tenemos que hay reacciones de acidez que habíamos hablado, que es la pérdida de hidrógeno, la basicidad, la pérdida del OH y la oxidación, ganancia de oxígeno, pérdida de hidrógeno. Esto lo tenemos acá, la acidez, la pérdida de hidrógeno y la basicidad, la pérdida del grupo OH. Acá en la acidez me genera el alcóxido y acá me genera un radical. Entonces tenemos pues 3 reacciones, atención a estos, de los alcoholes, acidez, basicidad y oxidación. Entonces veamos, recuerden que estamos acá, este es un repasito, ¿verdad? Y ya un previo para el cortito de este viernes 9 de la noche. Bien, la deshidratación de alcoholes en medio ácido. Lo que ahí preguntaba hace poquito estábamos hablando, que aquí lo que ocupamos es el ácido sulfúrico o ácido fosfórico. Cuando deshidratamos un alcohol me genera un alqueno. Tenemos acá el etanol, me genera el eteno. El 2-propanol o isopropílico, el propeno. Entonces, esa es la deshidratación. Y debido a esta pérdida de OH, puedo decir que es una basicidad. Aunque en total es una deshidratación completa.
Y de hecho, es una deshidratación. Vean aquí, no hay nada de oxígeno. Queda muerto esto, ¿va? Entonces, es eso, una deshidratación. También hablamos de la oxidación de alcoholes primarios que se oxidan hacia aldehídos. Hablábamos de los agentes oxidantes que para efectos de evaluación, o bien les pongo así, entre paréntesis y el oxígeno, eso me representa el agente oxidante, o bien puede ser las fórmulas KMNO4. Inclusive les decía cómo identifico yo un agente oxidante, el exceso de oxígenos. Vean. Vaya, aquí el exceso se compara con el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Y lógicamente, como siempre digo, el agente oxidante por excelencia, el oxígeno. Luego tenemos que los alcoholes secundarios se nos oxidan a cetonas y los terciarios no nos van a reaccionar. La formación de alcóxidos que se da es una reacción de acidez en presencia de una base o hidróxido o un metal. Se da la sustitución del sodio o del metal por el hidrógeno. Por ejemplo, este es el propanol. Entonces el alcóxido que me genera es el propóxido de sodio. Propóxido de sodio. Y luego yo tengo acá el alcohol isopropílico o 2-propanol. Este potasio me sustituye al hidrógeno y me da el isopropóxido de potasio. Luego está la prueba de Lucas. Y esa prueba de Lucas precisamente que vamos a estar haciendo en la práctica de laboratorio. Ya les hemos indicado que, fíjense que aquí es el proceso contrario, que en la prueba de oxidación. En la prueba de Lucas reaccionan primero sin tanto los alcoholes terciarios. Y de hecho es la evidencia. Y los secundarios pueden durar un buen tiempo. Y los primarios llegan a Navidad y todavía no nos reaccionaron. Por cierto, ya estamos casi a ¿cuántos meses? Sería ya 3 meses en Navidad y 22, 23 días ustedes. Ya esto va corriendo, va a todo vapor. Así es que primero Dios que llegue yo a Navidad, niños. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que me genera es un halocarburo. Les hago una pregunta. Estos compuestos darían prueba positiva de Bernstein. Pregunto, ¿nos darían prueba positiva de Bernstein? ¿Sí o no? El producto aquí. Están en la clase todavía, ¿verdad? Sí. Va, ¿daría prueba positiva de Bernstein esto? Sí, Sí. porque están a los lados. Ajá, correcto. Entonces me daría prueba positiva de Bernstein. El producto ese, si le hacemos la prueba, ¿verdad? A ver si es cierto que se halogenó, nos daría el color ese verde que hemos visto en Bernstein. Luego tenemos las reacciones de los ésteres. Esta es la familia dulce, ustedes, y agradable. Los ésteres tienen un olor bien agradable. Son la perfumería, cosas así, sabores. De hecho, los perfumes, ahí está la base química para aquellos que son, ¿cómo se llama hoy? De hacer negocios, ¿verdad? La perfumería es un buen vender perfumes, ¿verdad? Precisamente la base química está en los ésteres, lo cual hacemos reaccionar un alcohol más un ácido orgánico y lo deshidratamos con un ácido inorgánico y me genera un éster. ¿Cómo identifico yo un éster? Los 2 oxígenos. Esos 2 oxígenos son los de acá. El ácido me reacciona como su nombre, como ácido. Como este es el ácido acético, se me genera una sal. Recuerden ustedes que la sal veíamos en el propedéutico, que hay el cambio de ico a ato. Entonces sería acetato de etilo. Un olor bien agradable a frutas, a esos néctares. De hecho,
Por ejemplo, en las bebidas, por cierto, ustedes que van a la cuestión de nutrición y dietética, ¿verdad? Todos las cosas bebibles, dice bebida con sabor a. Entonces ahí le ponen de manzana, de pera, de lo que fuese, ¿verdad? Y precisamente en forma sintética ellos se producen de esta manera. Eso es importante y también algo bien importante. Los glicéridos y particularmente lo que conocemos como los triglicéridos son ésteres. Aquí partimos del propano triolo glicerol más un ácido graso. Y eso me genera lo que conocemos, vea, como triglicéridos. Así es que yo creo que estamos para mañana, para el viernes a las 9, tirarnos ese 10, ¿verdad? Saquen buena nota ustedes, ¿verdad? Tienen, fíjense que hoy esto de la virtualidad y todo eso, hay oportunidad de poder sacar buenas notas, ¿verdad? Saquen buenas notas en sus exámenes cortos. Así es que con eso estaríamos concluyendo. No sé si hay alguna cuestión al respecto. Any question al respecto. Bueno, entonces el silencio otorga. Entonces lo pendiente que tenemos. Mañana nos vemos a la 1 Lee, y 2:15. Dígame. Lee, una Sí, pregunta. le escucho. Entonces el corto sería de 9 a 10. De 9 a 10, pongámoslo, sí, ¿verdad? Sí, de 9 a 10. Así es que eso es lo pendiente que tenemos y luego nos estaríamos viendo y oyendo en clase de éteres el día lunes, primeramente Dios, ¿verdad? Así es que pasen buen día, saludos en casa, Dios me los bendiga, estudien, vea feliz estudio, aprovechando bien el tiempo porque hoy no se sabe ustedes, ¿verdad? Así es que aprovechen, siempre he sido así, pero aprovechemos bien el tiempo. Bendiciones, saludos en casa. See you later. Bye bye. Adiós. Gracias. Adiós. Feliz día. Gracias, Lee. Gracias igual. Gracias.